Cordial saludo a apreciar familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de la respuesta del hombre a Dios. Lo encontramos en el capítulo 3 del Catecismo de la Iglesia Católica. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunión consigo y en ella recibirlos. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que se revela. La Sagrada Escritura llama obediencia a la fe, a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Capítulo 1. Creo, primero, la obediencia de la fe. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios. La verdad misma de esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. La Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Abraham, el padre de todos los creyentes. La carta a los Hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, insiste particularmente en la fe de Abraham. Por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Por la fe, a Sara se le otorgó el concebir al hijo de la promesa. Por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único en sacrificio. Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los Hebreos. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Romanos capítulo 4, versículo 3. Gracias a esta fe poderosa, Abraham vino a ser el padre de todos los creyentes. Romanos capítulo 4, del versículo 11 al 18. El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esa fe. La carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar de los antiguos, por la cual fueron alabados. Hebreos capítulo 11, versículos 2 al 39. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor, la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 40, Hebreos capítulo 12, versículo 2. María, dichosa la que ha creído. La Virgen María realiza de manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le haría el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 37. Y dando su asentimiento, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 38. Isabel saludó, dichosa la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 45. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada.
Durante toda su vida y hasta su última prueba, cumplido, Jesús, su Hijo, murió en la cruz. Su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Segundo, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Creer solo en Dios. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículo 11. Dios nos ha dicho que le escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos: creed en Dios, creed también en mí. Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 1. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 18. Porque ha visto al Padre. Evangelio de San Juan capítulo 6 versículo 46. Él es el único en conocerlo y en poderlo revelar. Creer en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús, porque nadie puede decir Jesús es Señor, sino bajo la acción del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12 versículo 3. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 y 11. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.